para todos los amigos de la plataforma Gestionando Negocios. En esta oportunidad estamos contentos de contar con la doctora Elsa Choi, quien es docente de la Universidad San Martín de Porres. Vamos a hablar sobre un tema muy importante el día de hoy acerca de la importancia de la investigación en el campo de la contabilidad. Doctora Elsa, un saludo a su persona. Muchas gracias, Juan Miguel. Muchas gracias por la oportunidad de participar en este espacio que lo considero innovador y de emprendimiento, gestionando negocios, muy interesante, pero también creo que va por el camino de gestionar conocimiento y en ese campo creo que me siento muy cómoda. La doctora Elsa Esther Choi Ceballos es contador público. Ella es socia gerente de la Sociedad de Auditoría Concha y Asociados, Sociedad Civil. Ella es doctora en Ciencias Contables y Empresariales, maestra en Dirección Financiera, diploma de especialización, proyectos educativos, estudios completos de doctorado en Educación, estudios de Derechos y Ciencias Políticas. Además, ella es evaluadora de calidad académica y acreditación en México y en Estados Unidos. Y también ella cuenta con diplomados experto en educación para sostenibilidad, gestión de responsabilidad social y ambiental y docencia universitaria. Es docente de la Universidad San Marcos, de la Universidad San Martín, investigadora, asesora de tesis, jurado y tutor académico, entre otros asuntos de interés en la academia. Doctora, si nosotros hablamos de su vasta experiencia, nos llevaríamos todo un programa completo. Entonces, sentimos honrados de contar con la presencia de la doctora Elsa Esther Choi Ceballos. Mi primera pregunta, doctora Elsa, es ¿cuáles son los beneficios en el campo de la contabilidad de promover y de pregonar la investigación? Bueno, los beneficios son muchos. La investigación aporta principalmente en el desarrollo de la profesión contable, puesto que estimula el pensamiento crítico, motiva la creatividad y fortalece los procesos de enseñanza y aprendizaje que van a permitir generar conocimiento, nuevos conocimientos, teorías, doctrina, de tal manera que garantice la formación del contador, un contador con conocimiento robusto, un contador innovador y que no se quede simplemente como un contador técnico. Alguien decía que la profesión del área contable era muy pragmática, que los contadores son muy cuidadosos en observar la norma cuando realizan su ejercicio profesional. Sin embargo, se olvidan de gestionar conocimiento científico. Y este conocimiento científico, a través de la investigación, es muy importante, porque en realidad se convierte en una estrategia para la doctrina, el conocimiento de la epistemología de la contabilidad. Y cuando el contador se encuentra limitado a este conocimiento, hay un riesgo de que el futuro contador se convierta en un ente mecanicista. Lamentablemente es lo que no queremos. Queremos que la teoría y la práctica vayan de la mano y que los contadores públicos conozcan la epistemología contable para que pueda ser asistido cuando realice sus prácticas y ejercicio profesional. Lamentablemente, como les señalaba, todavía no está en su pleno desarrollo la investigación, sobre todo la investigación contable, que a través de las competencias puede enfocarse ya no en el campo tradicional que son las finanzas, auditoría, costos, sino también le da apertura a otros campos, principalmente estos campos emergentes
como son lo social, lo cultural, tenemos gobernanza, tenemos también lo ambiental. Esos campos que requieren de información. Existe hoy en día la necesidad de informar y lamentablemente, como señalábamos, todavía no hemos desarrollado cómo incluirlos, porque las cifras financieras van enfocadas a otras necesidades. Aquí tenemos que informar de pronto una información no financiera, cualitativa más que cuantitativa. Si yo le hago la pregunta, doctora Elsa, ¿cuáles son las cualidades de un investigador? ¿Qué me respondería usted? Las principales cualidades que debe tener un profesional contable enamorado de la investigación. Enamorado de la investigación debe ser constante, dar prioridad frente a todas las actividades que tenga, dar prioridad a la investigación, a la dedicación. Las cualidades de un investigador es leer bastante, la lectura y la comunicación, pero no queda ahí, escribir bien a efectos de que no quede en el escritorio, que no se convierta solo en datos, sino en información, que toda la información que pueda obtener la difunda, porque de ahí viene justamente la generación del conocimiento. Hay muchas cualidades que debe tener el investigador, disciplina sobre todo, pero ante todo eso, ser constante. Así es. No puede existir un investigador que no tenga publicación de artículos y de libros. Yo entiendo, ¿lo asocio así? Bueno, en realidad es como quien dice, el resultado, el producto. Es el producto, ¿no? Porque hay muchos investigadores que escriben, pero que lo dejan en el escritorio. Y como digo, la generación del conocimiento se transmite cuando esto se difunde, cuando es información. Y es a través de las publicaciones, en revistas, en libros, capítulos de libro, y además en congresos, fórums, talleres, cursos. La actividad de un profesional contable como docente es muy importante, muy importante. Por muchos años, doctora Elsa Choi, en algunas universidades privadas y también en algunas universidades públicas, los contadores públicos se titulaban mediante cursos de actualización. Por ejemplo, en 5 materias: auditoría, contabilidad, estados financieros, tributación y costos. Llevaban un curso de 3 meses, rendían exámenes y se titulaban. No era obligatorio que se pueda titular mediante la publicación o sustentación de una tesis de investigación. ¿Qué cree usted? ¿Eso ha restado a fortalecer la masa crítica del campo de la contabilidad? Bueno, creo que todo tiene su momento. Y el resultado, el diagnóstico del presente, es que hay poca investigación, poca producción científica en el área de la profesión contable. Y eso se debe, si repasamos la historia, se debe quizás a 2 factores muy importantes. Décadas atrás teníamos, por ejemplo, que la enseñanza-aprendizaje llevaba un método que era el método basado por objetivos, a través de los objetivos, resultados, donde el docente era el protagonista principal. Más del 90% era la participación del docente y mínima la participación del estudiante. Cuando surgen los estándares de calidad en educación, y que dicho sea de paso, eran evaluados o son evaluados por las agencias acreditadoras, ya que las instituciones educativas deberían, en este caso, de acreditarse para garantizar un servicio educativo de calidad. Entonces, estos estándares tenían que ser evaluados y son evaluados por las agencias tanto internacionales como nacionales. Ahí es donde nos preocupamos en cambiar las metodologías de enseñanza-aprendizaje. Aparece justamente la metodología basada por competencias. La unión de 3 saberes, ¿no? El saber, conocer, el saber hacer
la praxis y el saber ser como persona. Claro está que esos tres saberes de la competencia se han ido incorporando otros necesarios, como la convivencia, por ejemplo, el trabajo en equipo. Pero sin embargo, resultó que este cambio generó bastante resistencia por el desconocimiento de la plana docente, de los estudiantes, porque el hecho de darle prioridad a un examen escrito y evaluarlos cuantitativamente era la costumbre siempre, pero en la metodología por competencias es diferente. Más pesa lo cualitativo que lo cuantitativo. Y ahí viene el tema de cómo evaluarlos. Entonces, nos preocupamos porque las agencias acreditadoras exigían evidencias. ¿Y cuáles eran las evidencias? Los planes de estudio, las mallas curriculares, los sílabos. Y estos sílabos, buen trabajo para los docentes, tuvo que cambiar de lo que eran objetivos a competencias y capacidades. Pero quedó escrito solamente en sílabos, porque el contenido y la metodología del docente no se modificaba. No era el verdadero método que se tenía que aplicar por las competencias. Entonces, la evaluación hizo que sí empezáramos progresivamente a modificar y obviamente a producir más. El docente ya era el mediador y el protagonista principal era el estudiante. El estudiante en su 90-95% y por qué no 100% de participación en indagar, en investigar, en analizar los estudios de caso, que son de pasos científicos, ensayos, monografías, hasta, ¿por qué no?, tesis incluso, proyectos de investigación. Entonces ya el estudiante modifica su proceso de aprendizaje y es donde ya empieza a producir más. Ese es uno de los momentos, cambio de metodología. Pero hay otro factor importante también, que es la dación de la ley universitaria, la 3220, donde efectivamente lo que señalabas era que para obtener el grado de bachiller deberías presentar un trabajo de investigación. Y para el título profesional era tesis o un trabajo de suficiencia profesional. Actualmente ha quedado todavía en suspenso lo que es lo del bachillerato. Todavía continúa el bachillerato automático hasta este año 2023, que continúa y va a continuar ahora con este proceso. Pero el título de contador sí requiere y es exigencia de una tesis de preferencia o de un trabajo de suficiencia profesional. Esto fue muy importante porque ahí empezamos entonces a producir más en investigación. Ya no quedó congelado esta actividad. Ahora nos preocupamos por generar competencias investigativas. Estamos trabajando ya a nivel de equipos de docentes que tienen que revisar los proyectos de investigación para que se conviertan en tesis. Entonces hay un buen trabajo para los docentes y para las autoridades que son responsables de conducir todo este proceso de graduación de título profesional. Pero también venía en la otra etapa, que tú lo señalabas, que era que una vez que terminaba sus estudios, el egresado optaba por la alternativa de un curso de titulación, que era en realidad recordar un repaso de los cursos que había llevado los 5 años de estudios. Formó otra etapa, una nueva etapa. Ya no eran los 5 años, sino esta etapa que era necesaria, entre paréntesis y entre comillas, porque a pesar de ello existía la alternativa de tesis, pero por muchos factores no tenía
no tenía la preferencia. Uno de ellos era el desconocimiento, la falta de preparación en metodología y el tiempo que duraba, el temor de desarrollar una investigación y sustentarla, ¿no? Entonces, esas competencias ya se han ido cada vez mejorando, las competencias investigativas, y ahora creo que ya estamos en el camino correcto de la investigación. Tuvieron que pasar muchos años. Tuvo que pasar muchos años. Exactamente. Doctora Elsa, en otros países como México y Colombia se promueve de manera más robusta la investigación. Siempre algunos docentes nos decían, lee literatura mexicana, porque allí los contadores públicos tienen una destreza en la investigación. Y bueno, no para ir muy lejos a México, sino aquí a Colombia también hay más trabajo en las universidades en el campo de la investigación. ¿Qué acciones se deberían adoptar aquí en Perú? SUNEDU, Consejo Normativo de Contabilidad, Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú, la Facultad de Ciencias Contables. ¿Qué se debería realizar para que la formación del contador público no sea únicamente basada en la realización de un curso y de un examen, sino que uno de los requisitos para que se gradúen sea la publicación de artículos de investigación, tesis de investigación, entre otros campos en la investigación, doctor? Claro. Tú lo has dicho, realmente. En realidad es reunir a los socios claves para que se alineen a un solo objetivo, único objetivo, que es la investigación. Y estamos hablando de socios claves como es el Estado, estamos hablando de la academia o las universidades, en este caso, de las empresas, sociedad y del gremio profesional. Si nos alineamos, todos estos socios, nos alineamos, vamos a cumplir el rol que nos corresponde. En el caso del Estado, por ejemplo. El organismo mundial señala que el Perú solo invierte en 0.17 del Producto Bruto Interno. 0.17, ni siquiera un 1%, sino 0.17% del producto. ¿En qué? En ciencia y tecnología. El Estado no invierte. Ahora, si analizamos ese 0.17%, cómo se distribuye, van mayormente hacia las ciencias duras, biología, medicina, ingenierías, ¿de acuerdo? ¿Y en qué queda las ciencias contables? Sociales. Poco o casi nada le llega a las ciencias contables, entonces hay poca producción. Entonces no es que el contador no hace investigación, sino que no hay inversión. El Estado debe cumplir. O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? Invertir más. Ya está visto, ¿eh? Y no es solamente México, Colombia. Los que ocupan el ranking, los que ocupan los primeros puestos en producción científica, son los que invierten más en investigación. Y ahí está Brasil. Brasil supera quizás ese 1% que por lo menos quisiéramos nosotros llegar. Supera y está en los primeros lugares. Sin dejar de lado también Chile, México, Colombia, ¿no? Que también invierten más en investigación. Entonces, el Perú a través del Estado debe invertir. ¿Y qué hace la universidad? ¿Qué hace la academia? Lamentablemente también muchos, a través de una autonomía, muchos trabajan sus modelos educativos, sus planes curriculares, sus planes de estudios a su mejor necesidad o interés. ¿Y qué es lo que sucede? Que la formación de ese profesional no está acorde con las necesidades del mercado laboral. Entonces ahí hay que también atender que la academia no es aislada, debe estar articulada y alineada a estos estamentos. ¿Qué es lo que tiene que hacer, en este caso las universidades? Enfocarse más hacia la investigación
Y no olvidarse que las universidades se crearon para investigar, pero actualmente más bien están más enfocadas a formar profesionales, o sea, la profesión contable, la profesión, en este caso, económica, de economía, de administración. Pero no fue ese el rol de la universidad. La universidad se creó para investigar. Y obviamente sí, para formar también profesionales, pero no desligado, ¿no? Sino más bien de la mano, porque necesitamos la teoría y también necesitamos, ¿no?, la práctica. Comprendo. El otro tema ya son las empresas. Muchas empresas exigen un perfil profesional que de pronto no está de acuerdo a nuestra realidad o a nuestro contexto y optan por contratar extranjeros, y eso no es el caso. También debe, en ese caso, acercarse hacia la academia, ¿no? Conversar y decir, yo necesito este perfil de profesionales para trabajar internamente con tanto la academia como las empresas o la sociedad. Y nuestro gremio, ni que se diga, el gremio de los colegios profesionales, departamentales, la Junta de Decanos, la Asociación Interamericana de Contabilidad IC, IFAC, ¿no? Necesitamos difundir ese manual de formación del contador, que lamentablemente no lo conocemos muchos. No conocemos que este manual nos da las pautas para que la academia o las universidades incorporen en sus planes de estudios las competencias iniciales. ¿Y cuáles son esas competencias iniciales? Son estándares que justamente nos señalan que si el aspirante a incursionar en esta profesión tan loable como es la profesión contable pretende postular, debe reunir ciertos requisitos, y estos requisitos va a garantizar que se mantenga y concluya con éxito la profesión contable. Eso lo dice el manual, un manual que actualmente está vigente, que es el 2019, que ya está traducido del inglés al español y que debe ser difundido. El gremio tiene que difundirlo a través de todos los estamentos, las empresas, la academia, etc. Tiene las competencias profesionales, técnicas, que son competencias de cuáles son las asignaturas con las que debe contar un profesional contable. Tiene también las prácticas preprofesionales, evaluarlos por competencia, que es importante, y tiene lo que es de la especialidad. Y dentro de esas competencias investigativas está trabajar por grupos de trabajo, por equipos, trabajar los estudios de caso, los ensayos, etc. Entonces todo eso se tiene que ver. Y para cuando ya es un profesional, necesita una capacitación y actualización continua. Y eso también le permite ser docente, tutor, asesor de tesis, investigador, presentarse en los congresos, presentar sus ponencias en las conferencias, que de paso ya estamos a puertas de que se realice, ¿no?, en Guatemala la Conferencia Interamericana de Contabilidad. Ahí es donde nosotros defendemos la teoría contable, generamos nuevos conocimientos, discutimos temas que se van presentando. Generación de documentos y la discusión de los mismos. Exactamente. Excelente. Una de las últimas preguntas, doctora Elsa Choi, considerando que las normas contables van evolucionando, tenemos la Fundación IFRS, tenemos el IASB, que dichas entidades difunden las normas contables y en el caso peruano la oficializan. Para poder establecer mesas de diálogo, mesas de discusión o debate de dichos cambios normativos, ¿cuáles son las entidades que son las idóneas para poder establecer esas mesas de discusión o de diálogo cuando se van actualizando las normas contables desde la Fundación IFRS o el IASB? De acuerdo, sí. Bueno, están dentro de su competencia aquí en Perú la Dirección Nacional de Contabilidad
Tenemos también al Consejo Normativo de Contabilidad. Ellos tienen la facultad de dictar las normas y a su vez también pues difundirlas, ¿no? Y difundirlas a las empresas, tanto empresas públicas como privadas. Tenemos también a la Contaduría General de la Nación, que se encarga de regular toda la teoría que está relacionada con la contabilidad. Y tenemos un órgano regulador que controla, que es la Contraloría General de la República. Estos estamentos están al frente de todo este proceso que se va a llevar a cabo para el reconocimiento de las normas contables. Pero no olvidemos que también necesitamos articular todas estas instituciones, organismos públicos con el gremio, ¿no? Tienen que estar muy cercanos. ¿Cómo así articularla? Articularla en el sentido de que, por ejemplo, el gremio se preocupa por garantizar un servicio de calidad a través de una certificación profesional. Y al certificar al profesional, tiene que ser evaluado por sus competencias. Pero ¿cuáles son esas competencias que tienen que ser evaluadas? Si no lo sabemos, si no conocemos las necesidades que estos organismos públicos tienen, necesidad de información, necesidad del perfil del profesional. Entonces hay que articular, conversar y que participen en una comisión en todos estos procesos de mejora continua para el profesional contable. De paso, un representante de la academia, un representante de organismos públicos, un representante del gremio, van a articular ideas, ¿no?, más consensuadas que la que se puede trabajar de manera aislada, ¿no? Muy importante que todas las entidades que usted ha mencionado trabajen de manera conjunta y de manera articulada también. Doctora Elsa Choi, sabemos que usted tiene una agenda muy apretada y desde el inicio le hemos agradecido de manera muy sincera su tiempo, pero mi última pregunta es, ¿daría usted un mensaje a los colegas contadores públicos y estudiantes, considerando que usted en todos esos minutos de entrevista ha impartido algunas cualidades que debe tener un investigador, que debe amar la lectura, que debe de amar el análisis crítico de la normativa, de la teoría? ¿Qué mensaje le daría a los colegas y estudiantes para que puedan llegar a ser o a tener esas cualidades necesarias para el ejercicio profesional que es la investigación? Por favor, doctora, mire por favor a la cámara. Encantada. Bueno, a los colegas, a los contadores públicos, yo diría que no nos enfoquemos únicamente en aspectos financieros y contables. Existe la necesidad de un diálogo de saberes para atender las necesidades de información en estos campos emergentes que están surgiendo, que es lo ambiental, social, cultural, de gobernanza. Y no solamente en aspectos económicos, financieros, sino en estos aspectos. ¿Por qué? Porque hoy en día el contador ya no es el que debe conocer todo. Hoy en día el contador requiere de otras disciplinas. La necesidad de intercambiar conocimientos, ideas, para que a través de un equipo multidisciplinario, interdisciplinario, se resuelva la información que requiere la sociedad en su conjunto, es importante. Y estamos en estos momentos ya hablando de la transdisciplinaridad, que es importante, donde vamos a generar nuevos conocimientos, de tal manera que no nos sorprendan los cambios que actualmente se están presentando, cambios de transformación profunda, vertiginosos, donde los hechos van adelante y las teorías van atrás. No, tenemos que ir a la par. Estar preparados para atender estos cambios que en un mundo de globalización se están presentando de manera disruptiva
y donde necesitamos nuevos enfoques y nuevos modelos más complejos para el contador. Doctora Elsa Choi, le agradecemos eternamente habernos permitido conversar con su persona este tema muy importante que es la investigación en el campo de las ciencias contables. Estimados amigos, esperamos que esta plática con la doctora Choi haya sido de su interés. Solamente me faltó precisar que la distinguida doctora fue parte de los docentes que fueron en el doctorado de contabilidad, donde nos impartieron sus conocimientos. Es una mentora para mi persona, como para muchos colegas. Y bueno, hasta otra oportunidad en este espacio de diálogo gestionando negocios. Muchas gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias a ti, Juan Miguel. Y efectivamente, recordar un poquito la teoría contable, la doctrina, que nos ayuda mucho a comprender en la praxis, ¿no?, todas las situaciones que podemos resolver, los problemas que podemos resolver. Es más, yo diría que también hablar de los estudiantes, tanto de pre como de posgrado, es desarrollar todas aquellas habilidades blandas que necesitamos, interpersonales, sociales. Necesitamos esas habilidades blandas como contador, porque el perfil del contador requiere de estas habilidades blandas, pero también estar alineado, ¿no?, con el proceso de cambio, de transformación e innovación en tecnología. Ya estamos hablando de una generación, la cuarta revolución industrial, y esto significa que nuestros estudiantes, sobre todo tan hábiles en este tipo de herramienta, pues nos ayuden a complementarlo y dar la balanza del equilibrio que necesitamos. Experiencia con juventud nos da la fórmula perfecta. Importantísimo lo que usted nos menciona, doctora Elsa Choi. Yo sé que este mensaje y también una crítica constructiva que usted ha dado en este espacio va a ser de mucha utilidad para todos nuestros amigos que también nos escuchan, profesionales, nos escuchan estudiantes y también docentes de otras universidades que desde su área deben de trabajar en este campo de la investigación. Muchas gracias, doctora Elsa Choi. Estimados amigos, hasta otra oportunidad en su programa Gestionando Negocios. Muchas gracias.